Sí, señor. Bueno, entonces he titulado esta enseñanza Renacidos por la palabra de Dios. La base bíblica es esta, Primera de Pedro 1:23. La palabra del Señor dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y mire que el escritor aclara que ese nacimiento es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú vas a entender que lo que causa verdaderamente el nuevo nacimiento en nosotros no es solamente el bautismo, sino la palabra de Dios, que es esa simiente incorruptible que vive y permanece para siempre. Aquí hay un poema muy bonito que quiero compartirlo, que dice de la siguiente manera, la Biblia. Es la Biblia el tesoro divino y la antorcha que alumbra el camino del viajero sin rumbo y sin fe. Ella es vianda que nutre de vida, medicina que cura la herida del herido doquiera que esté. Ella va por las sendas del mundo, anunciando el amor tan profundo que Dios siente por ti, pecador. Su mensaje es potente y precioso porque habla de gloria y de gozo, del perdón que nos da el Salvador. Es la Biblia de Dios, su palabra, con la cual en las vidas Él labra la imagen de su Hijo Jesús. Quien medite en sus letras con calma, sentirá que en el seno de su alma se derraman raudales de luz. En sus páginas hay enseñanzas que son aguas tranquilas y mansas, que refrescan e inyectan vigor. El sediento al leerlas se sacia y se acoge a la gran eficacia de la muerte de Cristo el Señor. Oh, cuán bella es la Biblia bendita. En sus letras con fuerza palpita la existencia real de Jesús. Es el tema central de su historia y nos habla de lucha y victoria en la escena viral de la cruz. Este libro será siempre el faro del que busca en la noche su amparo, que le haga hasta el puerto arribar. Si humilde la Biblia estudiamos, en el cielo podemos morar. Qué bonito ese poema, quería compartirlo porque la verdad me gustó mucho y quería que ustedes también sean bendecidos a través de él. Bueno, ¿cuáles son las figuras de la palabra de Dios? Hoy quiero que veamos varias figuras. El domingo estuvimos hablando un poco sobre eso, pero bueno, el tiempo y veces, ustedes saben, no nos ayuda mucho, pero hoy quiero que miremos todas las figuras de la palabra del Señor. La Biblia dice que la escritura es oro, es decir, como dice el Salmo 19:10, deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Ustedes saben que el oro pues es un metal precioso, en realidad pues es el metal más precioso que existe, más buscado. Y qué bueno que nosotros, así como procuran encontrar el oro, utilizan tantas máquinas, tanta tecnología. Yo me he puesto a ver en esos documentales que dan en esos canales de historia y también esos canales pues de interés que a muchos nos gusta, cómo han ido hasta lugares tan remotos, ¿no? Para buscar el oro, todo el proceso que tiene esto, cómo empiezan a, a derretir, ¿cierto? Tantos materiales para poder buscar precisamente el oro en medio de eso, cómo cavan tan profundamente bajo tierra para buscar precisamente el oro. Y mire que la palabra del Señor dice que así como se busca el oro, qué bueno que nosotros busquemos de él, ¿no? ¿Por qué? Porque deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino,
es la palabra del Señor. La palabra de Dios es oro, ¿sí? La palabra de Dios es miel, más dulces que la miel y que el destilar del panal es la palabra de Dios. La miel, pues, sirve para muchas cosas, ¿no? La miel es muy beneficiosa para nuestro cuerpo, la miel sirve también para las heridas, la miel se utilizaba mucho en los tiempos bíblicos precisamente también para eso, para sanar heridas, para ayudar al que estaba herido. Y la palabra del Señor es eso, más dulces que la miel y que la que destila del panal es la palabra del Señor, ¿sí? Martillo. ¿Para qué utilizamos el martillo? El martillo sirve para quebrantar. El martillo sirve eh, para poder desmenuzar esos sólidos, para poder desmenuzar esos materiales que son duros. Y mire que eso hace la palabra del Señor y ese efecto nosotros lo hemos visto también cuando vimos su palabra con atención. La palabra de Dios es como martillo. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Qué bueno que nosotros nos dejemos quebrantar cuando estemos oyendo la palabra del Señor. Sigue diciendo que la Biblia es lámpara. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera también a mi camino. Qué bueno que todos los jóvenes que me están escuchando en esta noche y los hermanos que están conectaditos, procuremos hallar esa luz en la palabra, procuremos indagar, investigar. Yo esta mañana estudiaba un poco acerca del profeta Ezequiel y yo no sé si ustedes sabían, pero Dios le hizo comer al profeta Ezequiel un libro, literalmente se lo hizo comer, ¿sí? ¿Para qué? Para darle a entender que la palabra de Dios hay que comerla, la palabra de Dios hay que investigarla, hay que indagar, hay que inquirir en ella, porque en ella encontramos luz, porque ella es lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi caminar, ¿ya? Sigue más aquí, la palabra del Señor es leche. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, ¿sí? La palabra de Dios es la espada. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada es un arma muy poderosa, muy utilizada en los tiempos y en la era bíblica. ¿Por qué? Porque la espada es un arma que sirve de ataque, pero también de defensa, ¿no? Ustedes saben que un guerrero, precisamente el apóstol Pablo, utilizaba mucho esta analogía, yéndose un poco a lo que era la armadura de cualquier soldado romano, ¿sí? Que tenía el yelmo, el casco, el escudo, ¿sí? Que tenía el cinto, la coraza, pero una parte muy importante es la espada, porque la espada era el arma con la que realmente él podía ya finiquitar y acabar con la vida de su contrincante, la espada. Pero la espada también es un arma para defenderse. O sea que si nos vamos como a la parte de la armadura más importante de cualquier guerrero en ese momento era la espada. Con ella podía atacar, pero con ella también podía defenderse. Y eso es la palabra del Señor, ¿sí? La palabra del Señor es viva, es eficaz. Yo recuerdo que una vez estaba llegando a la casa con mi papá, veníamos de hacer una vuelta y
íbamos a pie y pues en la cuadra siempre había un vigilante y bueno, y él siempre andaba con un cuchillo, pero no un cuchillo pequeño, eso parecía una daga y se la metía aquí bien y él era gordo. Entonces, precisamente ese cuchillo aquí se le fajaba muy bien aquí en su cinturón. Claro, y él nos conocía, entonces yo recuerdo que yo iba con mi papá y él nos dijo, le dijo a mi papá, pastor, está muy tarde y ustedes por ahí tan solitos y mire, está muy oscuro. Y cuídese porque los ladrones siempre acechan. Si un ladrón viene aquí a hacerme daño, yo le saco este cuchillo y llegó y lo sacó y nos lo mostró, ¿sí? Pero usted qué, usted mire, usted no trae nada. Entonces mi papá, papá de una le dijo, hombre, no, ¿cómo así? Nosotros tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Claro, nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que la que usted tiene y es invocar el nombre del Señor con fe y salir corriendo. Y salir corriendo. Y bueno, sí, eso suena de pronto hasta chistoso y todo, pero es verdad, nosotros tenemos un arma muy poderosa, muchachos. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, cuando permitimos que Dios a través de su palabra llene nuestro corazón, es un arma muy, muy poderosa. Fuego, también la palabra de Dios es fuego. Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, no es mi palabra como fuego. El fuego, bueno, el fuego consume, el fuego purifica, el fuego también destruye, ¿sí? El fuego tiene muchos simbolismos. Recuerden que el simbolismo más usado por nosotros los pentecostales con el fuego es precisamente el mover del Espíritu Santo. Y eso hace la palabra. La palabra es un fuego que consume, es un fuego que libera, es un fuego que purifica. Si nosotros le prestáramos más atención a la palabra del Señor y la investigamos más, yo estoy seguro que cualquier impureza, cualquier comportamiento, actitud o hábito que podamos tener, que esté acabando con nuestra vida, se consume. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eso, es fuego, fuego que consume. Amén. La palabra de Dios es lluvia. Yo no sé si a ustedes le está lloviendo en este momento, pero aquí en el barrio donde yo vivo está lloviendo y a todos nos gusta la lluvia, ¿no? Y la lluvia, el agua es tremenda, muchachos. Yo no sé si ustedes, pues, en algún momento, no sé, les ha tocado que les cae una gotica por ahí en algún lugar donde están y uno dice, pero ¿por dónde se metió? ¿Por dónde se metió? Y es que el agua se mete por donde sea. El agua, cualquier abertura que encuentre, el agua hace mucho daño. Usted ve que el agua es muy mansa, pero el agua también es muy peligrosa, porque el agua realmente se mete por donde sea. Y a eso hace alusión aquí, porque la palabra de Dios es eso, es lluvia que entra, es lluvia que limpia, es lluvia que hace un efecto en nosotros. Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi doctrina, enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, así como el agua hace un efecto en la hierba y refresca los cultivos, así como el agua puede también ayudar al sediento, así como el agua puede ayudarnos para tantas cosas, para limpiar, pues eso mismo hace la palabra del Señor. La palabra de Dios es lluvia, ¿sí? La palabra de Dios es espejo, ya lo hemos escuchado. Santiago 1:23 dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. La palabra de Dios es espejo. La palabra de Dios es semilla.
Lo leíamos ahorita, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es muy importante, sobre todo para aquellos que enseñamos. Y yo quiero hacer un llamado de atención a todos los padres, a todos los que le enseñan a sus hijos, a los que hablan del Señor. No dejemos de hacerlo, porque así como hay semillas que son muy rápidas para crecer, hay unas que son muy lentas, pero siempre dan resultado. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios siempre hace el efecto en la vida del hombre. Hay muchachos que de pronto son muy rebeldes y no quieren obedecer, no quieren prestarle atención a lo que sus papás les enseñan. Pero padres que están hoy oyéndome, no dejen de hacerlo, porque eso dará fruto. No sé, puede ser a corto plazo, a largo plazo, pero la palabra de Dios siempre va a cobrar un efecto en la vida de todo el que la oye, porque la palabra de Dios es semilla, es una semilla poderosa. Amén. Quiero detenerme aquí un poco a hablar precisamente del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento, muchachos, es una de las doctrinas, pues digamos, fundamentales en nuestra fe cristiana. Nosotros siempre hemos relacionado mucho lo que es el nuevo nacimiento con lo que es el bautismo y creemos desde luego que después de que nos bautizamos, pues ya hemos nacido de nuevo. Yo diría que es un paso solamente de lo que es el nuevo nacimiento, porque ¿saben qué es lo que realmente hace el nuevo nacimiento en nosotros? Es la palabra de Dios. Eso es lo que genera el nuevo nacimiento en nosotros. Porque la palabra de Dios, como yo predicaba el domingo, es lo que nos ayuda a construir nuestra vida cristiana, ¿sí? De ahí que es sumamente importante que entendamos este tema, eh, porque cuando hablamos de la regeneración, ¿sí? La regeneración ha sido descrita de distintas formas por muchos teólogos que coinciden y apuntan, pues, precisamente a un mismo significado. Veamos aquí las definiciones, ¿sí? Un término sinónimo con nuevo nacimiento es regeneración. O sea, regeneración y nuevo nacimiento es lo mismo. Y la palabra regeneración significa volver a crear. ¿Sí? Volver a crear. Todos nacimos eh, y llegamos a este mundo a través del nacimiento natural. Todos somos hijos de mujer, ¿ya? Y ese es el nacimiento, cuando usted lea ya la palabra del Señor en San Juan, por favor, si alguien tiene su Biblia, que me busque San Juan, capítulo número 3. Qué bueno que alguien hoy nos lea un poco esta historia tan bonita. No sé si hay un joven que quiera participar hoy y me ayude en San Juan, capítulo número 3. San Juan, capítulo número 3. Amén. Jesús, Nicodemo. Sí, adelante. San Juan capítulo 3 verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Respondió Nicodemo. Sigo, pastor. Sí, siga.
Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Como Moisés, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gracias, Luis. Mire que de los capítulos importantes y con mucho significado, sobre todo en este tema del nuevo nacimiento en la Biblia de San Juan, capítulo número 3, ¿sí? Porque aquí el Señor, pues, tiene un encuentro con este hombre que no era cualquiera, ¿no? Este hombre, la Biblia dice que era un doctor en la ley. El mismo Jesús le dijo, eres tu maestro y no sabes esto. O sea, se suponía que si alguien debía de tener este conocimiento, era precisamente un doctor en la ley como él, ¿ya? Pero no sabía. ¿Por qué? Porque para ellos no había sido revelado eso, de que era necesario volver a nacer. Cuando nosotros hablamos, muchachos, del nuevo nacimiento, normalmente nosotros pensamos que es una reforma, es decir, como cuando alguien debe enmendar sus caminos, costumbres y conductas, pero exteriormente. Y el nuevo nacimiento no es eso, el nuevo nacimiento no es una reforma, ¿sí? O sea, la reformación es de origen humano y esta se da cuando solo afecta la parte exterior, pero no afecta la parte interior, ¿sí? Se los pongo de, 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 a través de este ejemplo. Imaginémonos un reloj, ¿sí? Un reloj que está con el resorte principal roto y lo lleva al relojero y él solamente le pone un cristal nuevo, le cambia la manilla, lo brilla muy bien. La pregunta es, ¿va a andar nuevamente el reloj? No. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo el relojero fue mejorarlo exteriormente. Pero el problema estaba ¿dónde? El problema estaba adentro. Entonces, de igual forma pasa con el ser humano. Muchas veces nosotros intentamos cambiar nuestra vida con cambios exteriores, de pronto con disciplinas y hábitos, y eso está bien. Hay conductas que son buenas empezarlas a practicar, pero si no tenemos un nuevo nacimiento que viene de arriba y que afecta a nuestro interior, no vamos a cambiar. Y les voy a decir por qué necesitamos nacer de nuevo, muchachos. Nosotros necesitamos nacer de nuevo porque el hombre por naturaleza tiene un corazón dañado, dañado. La Biblia dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? El corazón está dañado, ¿sí? Torcido, chueco. Eso es lo que pasa con nuestro corazón. Y el hombre nació con ese corazón. ¿Por, ¿Por qué razón? Por la razón misma del pecado, ¿no? La Biblia dice en Proverbios 22:15 que la necedad está ligada al corazón del muchacho. David mismo dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que lo que el hombre necesita es un nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Y eso no es de la noche a la mañana. No, porque nadie se acuesta siendo mundano y al otro día siendo el mejor cristiano. Que lo mismo sería decir me bautizo y ya. Yo estoy seguro que nadie ha cambiado por el simple hecho de bautizarse. No, nadie. Es un proceso. Es un proceso en el cual Dios va obrando en mí y es a través de su palabra. O sea que el nuevo nacimiento no es bautizarme, muchachos. El nuevo nacimiento no es volverme religioso. El nuevo nacimiento no es ir a la iglesia solamente. Recordemos que cuando Jesús habla con este hombre, ¿sí? Él le menciona la necesidad de nacer de nuevo. Y se estaba dirigiendo a un hombre que era muy religioso. O sea, si alguien podía ir al cielo por su religión, ¿quién era? Nicodemo.
porque Nicodemo era ultra religioso. Pero ¿qué pasaba con él? Él necesitaba nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la religión no salva a nadie. Solo Jesucristo, y Él lo hace a través de su palabra. Entonces, por eso Pedro dijo que nosotros somos renacidos, no de una simiente corruptible. Está hablando de la simiente que el hombre puede poner en una mujer, ¿sí? Estamos hablando del espermatozoide cuando llega al óvulo y ya nace uno. Ese es un nacimiento, pero no solo de esa simiente. Nosotros somos renacidos, es decir, volvemos a nacer por una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. O sea que el nuevo nacimiento es un milagro. El nuevo nacimiento es algo que viene de arriba, ¿sí? Y yo les quiero decir algo, nadie va a poder entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, ¿ya? Cuando Nicodemo escucha eso, él se maravilla. Por eso Jesús le dice, no te maravilles, porque ese hombre estaba anodado, ¿cómo se dice? Anonadado. Él no lo podía creer, esa sabiduría con la que hablaba el maestro. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿ya? Entonces, muchachos, qué bueno que nosotros entendamos eso hoy, que el nuevo nacimiento es algo que viene a través de la palabra, ¿sí? Como dice aquí en la diapositiva, es una referencia al acto por medio del cual el hombre caído es recreado internamente a una condición que le permita tener comunión con Dios. El acto por medio del cual el pecador recibe vida espiritual, por medio de la palabra de Dios y por obra especial del Espíritu Santo, para que pueda entender y discernir el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre que ha nacido de nuevo, sí juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿sí? Entonces, el nuevo nacimiento es parte esencial en la salvación de las personas. Sin este evento tan importante, no existe esperanza alguna para poder ser salvos. Jesús dijo a Nicodemo que el nuevo nacimiento era una necesidad sin la cual no había posibilidad alguna de ser parte del reino de Dios. Amén. Entonces, ¿cuáles son los agentes que intervienen en esa regeneración? Vamos a ver cuáles son. Ya dijimos, y está muy claro la palabra de Dios, ¿cierto? El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer la palabra de Dios. Y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo. Aquí hay unos versículos que dejan eso muy claro. Santiago 1:18. Mire la palabra como es de clara. Dice Él, ¿sí? De su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué, muchachos? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, de su voluntad, ¿sí? Nos hizo nacer por medio de la palabra. Santiago 1:18 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido su voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye un sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Pablo le dijo a Tito que él nos salvó, no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Mire las áreas que interviene la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios interviene en estas tres áreas. La palabra de Dios afecta a la mente porque la transforma. Es increíble cómo la palabra de Dios transforma la mente. Hay datos estadísticos, científicos, que dicen eso, que algo ocurre cuando cualquier hombre empieza a leer la palabra, porque inmediatamente se gesta una transformación en el cambio del pensamiento, que lo lleva a actuar de otra forma, que lo lleva a hablar de otra manera, ¿sí? Que lo lleva a desempeñarse como nunca antes lo ha hecho. ¿Por qué? Porque todo está en la mente. Recuerden eso, muchachos. Todo está en la mente. ¿Se acuerdan de ese sermón que yo les prediqué sobre la renovación de la mente? Que hablábamos de esa parte consciente y esa parte subconsciente. ¿Se acuerdan que yo les dije que esa parte subconsciente de la mente, eso es como cuando uno ve la punta de un iceberg? Sabemos que esa puntica es solamente como el 5, si mucho el 10%, pero realmente el iceberg se esconde bajo el nivel del mar y hablamos de una masa increíblemente grande de hielo donde solamente se ve la punta, ¿sí? La parte subconsciente de nuestra mente, ¿sabe cuál es? Es esa parte que se esconde bajo el agua, es la más grande. Y la parte consciente es solamente esa pequeña parte. Eso va a entender que en nuestro subconsciente nosotros tenemos toda la información de nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo que está almacenado ahí? En la parte subconsciente. Todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todos los patrones de nuestra vida que son repetitivos, que los hacemos, como decimos, inconscientemente están ahí. ¿Y qué es lo que pasa? La mente procesa eso. Y lo que vamos a hacer en el momento que está allí en el subconsciente es trasladado a la parte consciente y es lo que terminamos haciendo, ¿sí? La parte consciente es lo que sabemos que estamos haciendo. Como yo decirles ahorita que soy consciente de esta enseñanza, pero la parte inconsciente es lo que ahorita está saliendo de mi boca porque son cosas que tengo ahí, aquí, las tengo guardadas. Entonces, entre más nosotros leamos la palabra, entre más nosotros estudiemos, meditemos la palabra, eso se va quedando ahí, en la parte inconsciente de la mente. Y eso es lo que vamos a terminar reflejando, porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Entonces, la palabra de Dios interviene en la mente. La palabra de Dios afecta las emociones, ¿sí? Sí las toca, las emociones. Por eso nos quebrantamos, por eso reímos, por eso lloramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios puede llegar hasta allá. Y lo más bonito, la voluntad. Afecta la voluntad, cambia totalmente nuestros actos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los métodos para aprender la palabra, muchachos? Ya voy terminando, ¿sí? Espero no estar siendo bravos. Primero, leyéndolo. Léala, ¿sí? Ábrala y léala. Cómprese una Biblia de estudio, eh, léala, ¿sí? Repita, memorícela. Hay muchas maneras de memorizar. Óigala, medítela. Esas son las maneras de aprender. Hay por ahí un dicho muy popular que dice que la mejor memoria es la tinta, es decir, escribir. Entonces, escribamos. Si hay versículos que nos gustan, escribámoslos en un papel, pongámoslos en una parte visible. Sí, no sé, detrás de las puertas, porque siempre vamos a abrirla, en los espejos. Eso nos ayuda a recrear nuestra mente y a meditar en la palabra del Señor. Óigala, escuche prédicas,
Hoy en día pues abundan los medios para poder oír la palabra, ¿no? Escudriñela también. Y termino con esta parábola. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, ¿sí? Y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y dio fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Esta es una de las enseñanzas más bonitas que nosotros encontramos en la palabra, ¿sí? Dice que parte cayó junto al camino, ¿sí? Pero mira, ahí están los pajaritos. Pues no pudo tener el efecto de crecimiento de esa semilla. ¿Por qué? Porque los pajaritos se la llevaron, ¿ya? Parte cayó junto al camino. Él da la interpretación porque dice que los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿sí? Esos son los que cayeron, las semillas que cayeron junto al camino. Mira el diablo cómo viene y arrebata, porque son personas que oyen, pero simplemente oyen, como que entra por un lado y sale por el otro, no se concentran, y uno necesita atención, concentración para poder oír la palabra. Los espinos, dice que parte cayó entre los espinos y la interpretación es, no, estos son los de la piedra. Bueno, cuando habla de los espinos, usted sabe cuál es. Los espinos habla de los afanes, las riquezas, ¿sí? Que vienen y ahogan la palabra, ¿sí? Vienen y ahogan la palabra. Los de la piedra, ¿sí? Dice la Biblia aquí, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Los que se emocionan y dicen amén, uy, se gozan. Y qué bueno que siempre seamos así. Pero no hay raíz. Entonces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿sí? Pero otra parte cayó en una buena tierra y dice, mal la que cayó en una buena tierra, estos son, dice, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué bueno que nosotros seamos de eso, ¿sí? Retener la palabra. Muchas veces la palabra nos va a confrontar, no nos va a ayudar. Eso ha sido muy, muy de siempre en las iglesias, con muchos creyentes, porque hay quienes muchas veces creen que es que el pastor se las tiene como montadas, porque todo lo toman de una forma muy personal y creen que es que es uno. No, la palabra de Dios confronta al que sea. Y así como usted es confrontado con la palabra, pues el otro también salió confrontado. ¿Qué día se me acercó un simpatizante y me dijo, pero pastor, es que usted me está siguiendo todos los días, que sabe lo que estoy haciendo? Y yo, ¿por qué? No, porque es que usted todo lo que predicó hoy era para mí. Y yo voy a saber su vida. Yo no tengo necesidad de saber su vida, pero Dios sí la conoce y por amor Él envía la palabra. Muchas veces dura, muchas veces no nos gusta, muchas veces nos va a confrontar, muchas veces nos vamos a sentir como acorralados, ¿ya? Pero hermanos, es la palabra de Dios y hay que dejarla que ella haga su efecto en nuestras vidas. Y ya para terminar, muchachos, lean la Biblia. Yo se los pido, eh, les ruego, ¿sí? Por las misericordias de Dios, como dice Pablo, ¿sí? Que lean la Biblia, saquen el tiempo, memoricen, procuren indagar en ella. Estoy seguro que sus vidas van a cambiar en muchos sentidos y me darán la razón más adelante. La palabra de Dios es maravillosa. Nunca cambien y suplanten la palabra de Dios por otras cosas.
Yo sé que el libro es bueno, yo sé que literatura muy buena. A mí me gusta mucho leer y tengo libros seculares, muchos, pero, pero nada reemplaza la palabra de Dios. Nada reemplaza la palabra de Dios. Entonces no dejen de leerla. Y bueno, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios ha hablado en esta noche. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos oído, por la enseñanza que tú nos has dado hoy, Señor. Te doy gracias por todos los jóvenes que han prestado sus oídos, su mente y su corazón para oír la palabra. Señor, que esto haga un efecto en la vida de todos nosotros. Ayúdanos a inquirir, a investigar, a enamorarnos de tu palabra, Señor, a buscarla y hallar siempre reposo y fortaleza en ella, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, Santo. Guarda toda la juventud de la iglesia en Belén Fátima, Señor. Guarda sus corazones. Guarda las mentes de ellos, Señor. No permitas que ellos salgan de los linderos. No permitas que ellos salgan del cerco, Señor. Si alguien quiere salir del cerco y atravesarse, porque de pronto quiere hallar deleite en otras cosas, estórbale, Señor, para que no se equivoque. Estórbale a cualquier joven que quiera alejarse de ti. Por amor te lo pido, Señor. Tú eres roca que sustenta, pero también roca que hace caer cuando no obedecemos. Si hay algún joven que no quiere obedecer, estórbale, Señor, para que entienda que tú tienes propósitos maravillosos en ellos, oh Dios, que no van a llegar por la desobediencia, van a llegar es por la obediencia a tu palabra. Guarda esta juventud preciosa en tu nombre santo, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno para con nosotros, porque tú te has placido, Señor, de mostrarnos tu salvación. Te has placido, Jesús, en traernos este gran mensaje, Dios. Mensaje, Señor, nosotros no lo merecíamos, pero tú has sido bueno, Dios mío, y nos has tratado siempre de mostrar, de hacernos entender que tú eres el camino, Señor, la verdad y la vida en nuestra alma. Te damos